Vamos a dedicar un espacio o una serie de espacios para analizar la víctima del delito y me gustará hacerlo tratando de volcarme hacia la víctima menor de edad en delitos de menores de edad. Porque, lógicamente, entre los niños hay una relación de confianza, hay una relación de amistad. Y si bien es cierto, les enseñamos muchas veces a los niños a cuidarse de los adultos. Y si bien es cierto que los niños tienen una capacidad de entender que un adulto puede hacerles daño, se entiende perfectamente que no el daño que podría hacerle un padre o un hermano mayor, un tío o su propia madre. Pero partiendo de esa realidad de que ellos puedan entender por la educación que les damos en casa de cuidarse, lógicamente cuando esa persona es víctima de un niño, se produce una especie de conflicto interno psicológico de la víctima respecto al niño o a la niña delincuente. Lógicamente que este tema es un tema no sencillo porque hemos visto al niño imputado que trabaja para los papás, por ejemplo, en el secuestro, en la trata, en los delitos de delincuencia organizada, en donde México nos permite tenerlos como víctimas más que como imputados. Lógicamente, entonces empezamos a darnos cuenta que la víctima en esta tela de arañas, de formas de la víctima de las que hablábamos ayer, no se enfrenta ahora bien a la debilidad de la víctima débil ante el imputado menor de edad. Hay un error en la interpretación que se ha hecho a la víctima y a los ofendidos y por tanto al asesor jurídico cuando se les tiene como parte del proceso. Es un tema en evolución. Durante mucho tiempo la víctima era actora civil y podía no constituirse actora civil y por tanto podría decirse, a mí no me interesa. Y posiblemente en estos casos concretos podríamos, por beneficio del adolescente imputado, sacar a la víctima. Y la víctima comprender, ¿no? O los papás de la víctima, si fuera menor de edad, comprender. Sí, entiendo perfectamente, no voy a complicar las cosas. Ya el niño ha sido detenido, denunciado, y yo no voy a pedir ningún derecho contra él. También hay un error cuando consideramos, como lo considera la ley de adolescentes, que el niño tiene que responsabilizarse económicamente cuando resulta que es un niño que no tiene ingresos. Son normas copiadas que, al parecer, el legislador cree que vienen de unos expertos y entonces, por tanto, las admite, las acepta, sin preguntarse, ¿y cómo puede este chico pagar los daños del vehículo? ¿Cómo puede pagar los daños de la casa? ¿Cómo puede pedir los daños del incendio? Si el chavo ni ropa tiene. Por eso es muy interesante que la justicia para adolescentes, más que respuestas, produce una serie de preguntas. Y esa serie de preguntas tenemos que irnos respondiendo. Por eso la importancia de ser expertos. Pero hoy, en un proceso copiado de adultos para adolescentes, nos encontramos que el proceso del Código Nacional de Procedimientos Penales es el mismo proceso de la justicia para adolescentes. Y por tanto nos vamos a encontrar un asesor jurídico de la víctima, nos vamos a encontrar una comisión de víctimas
y nos vamos a encontrar un adolescente que tiene que pagar y nos encontramos una víctima que puede ser todos los tipos de víctimas habidos y por haber. La Ley de Justicia para Adolescentes en el artículo 94 admitió al asesor jurídico. El adolescente debe conocer el daño y por ende el monto del daño, aunque para mí esa función la debe cumplir el Ministerio Público. Me parece que el proceso para adolescentes es de derecho público y hoy hemos introducido a un sujeto más que sin ser especialista en el proceso de adultos, le estamos obligando a ser especializado en el proceso de adolescentes. Si el adolescente es víctima, si el adolescente implicado en un hecho delictivo tiene la obligación de reparar el daño, la víctima y los ofendidos por delito deben acudir al Estado, desde el padrón de víctimas y desde el fondo de víctimas, a la reparación integral del daño. Nunca proceder contra el adolescente. En un modelo tutelar, el que es responsable de los daños era papá y mamá, cosa que se podría aplicar todavía en México porque un niño es responsable hasta después de los 18 años. Por tanto, no podemos hacer responsable económico del daño, para decir algo, a un adolescente menor de 18 años. No podemos obligarlo a trabajar para que pague el daño cuando lo que tenemos que hacer es procurar que estudie, que se forme, que se eduque, que saque una carrera profesional, que saque la primaria, la secundaria, la preparatoria. Vean la importancia de la coherencia de la especialidad, porque si no seguimos produciendo normas y normas y normas sin darnos cuenta de para qué son, y objetivamente nosotros al final vamos a darnos cuenta de que en una gran mayoría la justicia para adolescentes en México terminó copiando el modelo procesal penal acusatorio mexicano para adultos. Vea qué interesante es, por tanto, que si no queremos un modelo tutelar, el adolescente debe ser responsable, pero si el adolescente es responsable, tenemos que dejar que pueda trabajar y que pueda ganar dinero y que pueda pagar. Y como eso la Constitución política lo prohíbe, entonces tenemos que, no a través de un asesor jurídico, sino que los daños causados por el delito de un menor de edad, de un adolescente menor de 18 años, los tiene que asumir el Estado. Y fuera, sacamos del proceso a la víctima. El artículo 60 de la Ley de Víctimas dice que el pago a la víctima u ofendido podrá aplicarse con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o a su similar en las entidades federativas, conforme a lo establecido por la Ley General de Víctimas y leyes correspondientes. Yo citaba el artículo 60. Asume la comisión de víctimas y sacamos al asesor jurídico y a la víctima y a los ofendidos, y el adolescente nos permite dedicarle tiempo a él. ¿Por qué? Porque por fin tenemos la oportunidad de tenerlo preso. Sin embargo, la Ley General de Víctimas, que se aplica supletoriamente para adolescentes, nos va a crear y va a enfrentar al adolescente a víctimas directas, indirectas, potenciales. Artículo 4 de la Ley de Víctimas. A todas aquellas que se produzcan en el hecho victimizante, que del hecho victimizante, artículo 6, fracción décima de la Ley General de Víctimas, y el Código Nacional utilizará los vocablos de víctima y ofendido, artículo 108,
Vean que yo tengo que aplicar las leyes. Por tanto, para suscitar el debate, sacamos a la víctima y que asuma la comisión de víctimas, porque en definitiva el Estado es el responsable de que un niño cometa un delito, si no se quiere un proceso tutelar. O volvemos a meter a la víctima, a los ofendidos y a todos los tipos de víctimas y a esa tela de araña de víctimas y de procesos y de sujetos para que el adolescente, un chiquillo, se responsabilice del hecho delictivo y de los daños. Un buen tema de debate es que el niño tiene que aprender a enfrentarse a la víctima. Un buen tema de debate. Desde la víctima es necesario encontrar una persona concreta como tal, víctima personal. Desde el sujeto pasivo es posible encontrar distintos tipos de víctimas o sujetos personales y sujetos impersonales, como puede ser el mismo Estado, el medio ambiente, la tranquilidad pública, el orden público, y por ende víctimas potenciales y víctimas con interés difuso, etcétera. De hecho, con el sistema procesal penal acusatorio, México se ha quedado en la víctima como persona física y por ende la necesidad de reparar el daño causado por el delito, sin comprender que la primera víctima es la sociedad, la familia, las personas, el mismo Estado y desde ella la tranquilidad pública, la paz social. La víctima es un tema en debate. Me gustaría que siguiera siendo un tema en debate. Me gustaría quedarme aquí en el tema de la víctima para poderlo analizar posteriormente. Me parece que tenemos que estudiarlo con casos concretos. No dejemos de pensar en la víctima, no desde el derecho procesal penal, que lo tengo claro, artículo 110 del Código Nacional, sino en la importancia de que el imputado adolescente no tenga que estar soportando el daño como reparación del daño, sino el delito y la posible sanción o medida necesaria para reinsertarlo en la sociedad